a la provincia del Guayas. General, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Él siempre con buena disposición, siempre con una sonrisa, con esa amabilidad que lo caracteriza, nos atiende en estos micrófonos, se da el tiempo, aunque después anda en el corre-corre, pero vea, él siempre está aquí listo y dispuesto. Mi general, buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes y poder dar a conocer lo que hace la Policía Nacional a la comunidad. Por favor, hay tanto que preguntarle y hay, bueno, tenemos un tiempo determinado, vamos a tratar de ser concretos, pero obviamente precisos en la información, así que adelante, mi querido Alberto. Gracias, saludar también pues al general Fausto Buenayo. Y ante todo eso, ¿no? Antes de meternos a los temas duros, ¿cuál es el sentir, ¿no?, del uniformado? Y esto se lo pregunto directamente a usted en su condición de comandante de la zona 8, ¿no?, que engloba pues Guayaquil, Durán, San Borondón. Y de la gente de tropa, a mí me encanta conversar con los elementos uniformados, donde nos vemos en las coberturas periodísticas, estamos conversando porque siempre es bueno sienten ese respaldo institucional, sienten el tener un comandante que esté pendiente de los temas, de las necesidades del cuerpo uniformado, porque a veces digo yo, no se llega a entender el trabajo, por un lado sacrificado, ¿no?, el hecho de que un elemento policial tiene que estar viviendo de ciudad, si a uno le dan el pase a alguna localidad, tiene que ir a cumplir el servicio, la responsabilidad, y en fin, son una serie de situaciones. Y digo yo que lamentablemente por lo ocurrido en el 2010, ya van a ser 11 años ya, hubo un momento en que la institución policial definitivamente sufrió, ¿no?, en su esquema institucional un golpe. Y le pregunto, ¿se ha podido levantar totalmente en lo que tiene que ver con esa fortaleza institucional, general? Buenos días, sí, realmente tuvimos duros momentos en esa época, pero nosotros como policías, como seres humanos que somos, como profesionales, estamos siempre motivados, siempre al frente con el fin de dar lo mejor en beneficio de nuestra colectividad. O sea, para eso nos preparamos para los peores momentos. Entonces esos tiempos oscuros que pasamos, sinceramente, no nos desmotivaron, mejor seguimos. ¿Quiénes están con nosotros? Los enemigos de la policía, sinceramente, son pocos, pero los ciudadanos de bien, que son la mayoría de los ecuatorianos, están con nosotros, con la Policía Nacional, y nos están apoyando. Nosotros seguiremos trabajando en beneficio de todos, por la seguridad y por el bienestar de todos. Claro, es un tema importante, ¿no? Cuando uno está en la escuela, cuando uno es pequeño, ¿no?, anhela, o sea, tiene dos aspiraciones, o convertirse en policía, porque uno, aquello de la lucha del bien contra el mal, siempre lo motiva a uno como pequeño, o integrar las filas del cuerpo de bomberos. También son cuestiones que a uno de pequeño siempre se le pasan por la cabeza, y en ese ámbito pues siempre va a ser importante tener esa cercanía de la comunidad con la institución policial. Ahora, yendo de plano, ¿no?, veíamos lo ocurrido en las cárceles de nuestro país, seguimos con bastante preocupación, sobre todo de lo que va del 2021, el presente año, pues. Y uno se detiene cada día y se pregunta cómo es que hace el crimen organizado para lograr, a pesar de que se hacen las requisas, las revisiones en los centros carcelarios, y esto ya pues lo extendemos a todo el país, no solamente acá en la zona 8 y las cárceles principales que están ubicadas en Guayaquil en sí, y vemos que igual se las ingenian como para poder ingresar todo tipo de armas, drogas, elementos de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven, cómo evalúan el último operativo realizado acá en la Penitenciaría General? Sí, nosotros como policía, como es de conocimiento, nos encargamos del cerco externo, del perímetro externo. Ese es el trabajo de la Policía Nacional, pero viendo que hay pocos guías penitenciarios y viendo la carencia de la infraestructura que hay en los centros penitenciarios, entonces nosotros estamos subsanando, estamos apoyándoles al SNAI con el fin de evitar de que ingresen objetos prohibidos, pero sinceramente es muy difícil controlar, ya que no tenemos la tecnología de punta, o sea, el escáner para monitorear los vehículos que ingresan con productos, con la alimentación para los PPLs. Igualmente a las personas que ingresan es difícil ubicar objetos prohibidos, porque muchas personas se ingenian, sinceramente usted no se imagina dónde ingresan estos objetos, es fatal. Entonces, si nosotros con el fin de evitar violentar los derechos humanos de las personas, no se puede hacer más que un registro
por la parte externa del cuerpo y lo suficiente para no violentar los derechos de las personas. Ya sabemos que ingresan hay hombres y mujeres. Para eso también nosotros tenemos en los filtros personal policial femenino, ¿no? Para que les hagan el registro, pero igual tienen que hacer un registro hasta donde la ley nos permite nada más. Pero sinceramente esas personas ingenian cosas que donde realmente se ve que pierden todo sentido de los valores y principios. Y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, pero sinceramente vemos que ingresan armas, munición, droga, teléfonos, accesorios. Nosotros realizamos el patrullaje de la parte externa, pero es muy extenso. Por eso yo he pedido que por favor, que por lo menos se nos construyan unas garitas donde puedan estar los compañeros policías para dar una mejor seguridad, porque no hay garita de la parte externa. Lo que hace el policía es patrullar todo ese perímetro que es extenso. Entonces, más o menos el delincuente se da cuenta qué tiempo se demora en darse una vuelta a todo ese perímetro. Entonces, ese lapso de tiempo ellos aprovechan para hacer cualquier tipo de actuación ilegal. A pesar de eso, nosotros, ustedes han sido testigos que hemos evitado que ingresen armamento, droga, munición y otros objetos prohibidos. Es por el patrullaje que hemos incrementado para evitar ese tipo de novedades. 7:35. A ver, claro, falta de herramientas tecnológicas que son importantes, ¿no? Más o menos el tema de los escáneres. Usted mencionaba algo también, ¿no? Cuando se refiere a los guías penitenciarios, porque es cierto, yo siempre hago la diferenciación. Ni los uniformados militares ni los policiales tienen el control. Son los guías penitenciarios, ¿no? Los guías carcelarios, que dependen del SNAI, ¿no? Entonces, la pregunta es, y yo sé que esto es delicado, ¿no? Porque esto ya, emitir criterios con respecto a otras instituciones es bastante delicado, pero definitivamente, en lo ocurrido ayer, encuentran hasta una piscina, garitas que se construyen con materiales de construcción, estructuras que para construirlas se necesitan materiales y hasta soldadoras, qué sé yo, una serie de herramientas que ya son grandes. Para que eso ingrese a un centro carcelario se necesita la complicidad de quienes laboran ahí. De manera muy frontal, general, usted, ¿cómo ve el accionar de los guías carcelarios? Porque, a ver, es evidente de que alguien es cómplice de estas bandas y del crimen transnacional que está detrás de estas situaciones. Claro, o sea, para que ingrese todos estos objetos que usted acaba de mencionar, sinceramente, eso requiere la autorización del director del centro. O sea, imagínense, ingresan pintura. ¿Para qué ingresan pintura a un pabellón? Que muchas veces hacen la escaleta y tratan de tapar ese tipo de huecos que ellos hacen o perforaciones que hacen en las paredes, en los tubos, tratan de ocultar y con el fin de que no quede evidencia. Solamente ingresan sueldos de autógenos, ingresan material de construcción para construir lo que hemos visto, garitas bien construidas, que tienen, o sea, visores para ver hacia los otros pabellones y también estar viendo cuando ingresa la Policía Nacional a realizar un operativo. Entonces, realmente aquí yo he hablado con mi coronel Fausto Cobos con el fin de que realmente tiene que rodearse de gente positiva, gente que quiera hacer las cosas bien, de manera transparente, de manera honesta, con el fin, por el bien del país. Ayer usted vio que hemos encontrado un fusil, 5 alimentadoras, calibre 5.56, una pistola con su alimentadora, casi 1.200 municiones, una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. O sea, imagínense cómo estaba escondido. O sea, se ingenian, o sea, si estas personas utilizaran su ingenio en cosas positivas, seríamos, pero un país de maravilla, imagínense lo que hace para tratar de que la policía encuentre estos objetos, pero nosotros tenemos que ir más allá, o sea, pensar como, muchas veces ya pensar como delincuente, a ver dónde pueden ocultar esas personas para tratar de ver esas cosas. Correcto. Y eso ayer lo encontramos. Correcto. Y estos operativos que vamos haciendo, lo vamos a hacer de manera permanente, de manera aleatoria, en los diferentes pabellones y en los diferentes centros penitenciarios de aquí de Guayaquil. Pero hay algo que me preocupa, general, yo lo manifestaba hace un momento, que precisamente, claro, ustedes están haciendo este trabajo y vemos que los operativos, ya estuvo incluso la señora comandante general de la 1.500 uniformados, todo, peinaron todo el área de la penitenciaría, eso hace un mes más o menos. Pero vemos que esto es recurrente, se desvía el trabajo de la Policía Nacional, del control, del patrullaje en otras áreas de la ciudad, por obvias razones, porque van a estos mega operativos, a la penitenciaría, y esto trae las secuelas
negativas en estas áreas que están desprovistas de la protección. Entonces, estamos en la misma onda toda la semana con los mismos operativos. Básicamente, cuando ustedes se sientan con el coronel Fausto Cobo, y ya teniendo toda esta perspectiva de lo que estamos conversando, y tal vez yo le agrego algo más, a mí me resulta paradójico ver de a domingo gente que quiere ingresar a la penitenciaría, que la visita. Yo no termino de entender aquello. Este es el único país donde todos los días hay ciudadanos civiles que son familiares que van a visitar a los reclusos. Yo a veces me pregunto, ¿los señores están detenidos o están en un vacacional? Eso yo no termino de entender, y para mí esto también determina que se vaya generando, y ojo, no estoy diciendo que se violenten los derechos, porque cualquier persona, por privada de la libertad que esté, tiene derechos humanos y tiene también, pues, debe tener acceso a una visita. Pero esto todos los días, gente alrededor de la penitenciaría. La pregunta es general. Básicamente, cuando conversan con quien está pues al frente de todo esto, que es el coronel Fausto Cobo, ¿qué le recomiendan ustedes como institución policial? Bueno, lo que pasa que yo, bueno, se lo ha dicho de que tiene que haber un reglamentos fuertes que tiene que cumplirse al interior. O sea, realmente tiene que recibir visitas la persona privada de la cumpla con los protocolos internos de los centros penitenciarios. Entonces, tiene que haber eso. La persona que no cumple eso, se le puede quitar las visitas, se le puede quitar las horas de patio. Entonces, hay muchas formas que se puede, con el fin de ir educando, de ir rehabilitando a esa persona. Tiene que haber, o sea, tiene que haber al interior un equipo técnico donde haya criminólogos, sociólogos, para que le traten de estudiar a la persona privada de la libertad. Porque realmente para ver si tratan de rehabilitarle y ver cuál es su causa, cuál es su problema. ¿Es cierto? Tiene que haber un equipo técnico, o sea, de expertas de la materia para que puedan rehabilitarles. Es importante que las personas que estén pagando una pena salgan rehabilitadas para que cuando cumplan su pena sean afuera gente productiva para el país. Porque muchas veces, en vez de salir rehabilitados, salen expertos en otro tipo de modalidad para cometer un delito. Entonces, eso es muy delicado para nosotros y eso nos complica fuera a nosotros como policía. Tenemos que duplicarnos y combatir a estas personas que van saliendo. Preocupante este tema. Ahora, salgamos de acá, de Guayaquil y del tema de las cárceles. Lo escuchaba al señor alcalde de Durán, Dalton Narváez, ¿no? Mencionando el tema de las invasiones allá en Durán, y esto ya se lo venía señalando desde hace bastante tiempo también, ¿no? Yo no entiendo cómo, y yo sé que eso le compete al municipio, esa es una competencia netamente municipal, el poder controlar el levantamiento de asentamientos, pero vemos que cada vez siguen más y más, y hay rellenos, ingresan maquinarias, volquetas, y van rellenando esa parte, pues que es bastante baja. Y eso, obviamente, a veces la gente se pregunta por qué en Durán siempre se dan estos temas. Ahí está la respuesta. Hay asentamientos que no tienen control, son irregulares, no tienen bajo ningún concepto control. Yo sé que para ustedes hasta hacer patrullaje por ahí es literalmente imposible por los accesos. Evidentemente, esos asentamientos irregulares son promovidos por gente vinculada también a acciones ilícitas. Entonces, lo escuchaba al alcalde decir que había denunciado a la policía. Pero yo entiendo que la denuncia no es a la institución policial, sino a la fiscalía, a efectos de que se inicien procesos. No sé si estoy exactamente en lo correcto con mi visión general. No, sí, realmente lo que tiene que hacer ahí, si que esos terrenos son del municipio de Durán, tiene que el municipio actuar, poner la denuncia respectiva e iniciar un proceso para que la autoridad ordene un desalojo. Una orden judicial nosotros apoyaremos y vamos a desalojar, donde sea. Acá en Guayaquil estamos trabajando de manera coordinada y mancomunada con el municipio de Guayaquil. Estamos haciendo permanentemente desalojos en diferentes puntos y con la Secretaría de Saneamiento de aquí del gobierno. Entonces es un trabajo conjunto. O sea, ya si es que la persona que se siente afectada por la invasión de su terreno tiene que hacer el trámite pertinente y solicitar un desalojo. Y nosotros como Policía Nacional, ya con una orden judicial, actuaremos inmediatamente. Pero no es directamente a la institución policial, no es al comandante de las 8 la denuncia, sino que es a la fiscalía, ¿no? Así es, a la fiscalía, con intendencia, tienen que hacer un procedimiento y entonces tiene que actuar y judicial. Cuando luego ya el juez determina que se proceda con el desalojo, nosotros actuamos inmediatamente.
Claro, es que eso es así, ¿no? Sino que me saltaba escuchar al señor alcalde decir, no, es que ya denuncié a la policía. Sí, pero la denuncia a la policía, porque esto, hay procedimientos legales, pues no hay procedimientos legales, yo los entiendo. Y el momento en que haya decisiones, conocimientos, fiscalía, jueces, entonces ya ustedes reciben una disposición porque se ha determinado la propiedad de un terreno, la tenencia del terreno, etcétera, etcétera, como para poder proceder. Y tal vez algo adicional, ¿no? Durán sigue siendo una zona bastante caliente, ¿no? Más allá de lo que hemos mencionado, de los asentamientos irregulares, el sector del cerro, las cabras, y todo por ahí sigue siendo bastante complejo, ¿no? Sí, nosotros, aquí es importante indicar que la Policía Nacional viene trabajando en la parte de la prevención situacional. Entonces, pero es importante aquí incrementar la prevención social, donde intervengan el resto de estamentos del Estado y locales. Ahí es importante el apoyo del municipio, o sea, para ir a recuperar espacios públicos en el sector, mejorar las luminarias, hay espacios ahí abandonados, llenos de basura, llenos de maleza. Entonces, eso es importante, ir ahí y actuar de manera conjunta con el fin de evitar, para que la gente, los jóvenes, los adolescentes del sector puedan recrearse y no caigan en el consumo de drogas. O sea, tenerles esa juventud ocupada más que todo. Crear ahí, como es tener canchas deportivas y realizar cursos, seminarios de temas que tiene que haber ahí, o sea, con el apoyo de todos. Entonces, yo digo siempre, una sociedad no es la más segura la que tenga más policías o más personal uniformado, es la más organizada. Entonces, hay que organizarnos, pero de manera conjunta, todos, sociedad, instituciones del Estado, instituciones locales, y saldremos adelante. Correcto. Y en esa línea le dejo el micrófono abierto, porque siempre va a ser, le dejo el micrófono abierto en el sentido de ese llamado a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la comunidad, ¿no? Básicamente usted en su condición de comandante de la zona 8, haga uso de ese espacio que le brindo, precisamente porque yo siempre digo también, ¿no? Nosotros tenemos nuestro rol como comunicadores, nuestro papel, ¿no? Y es fundamental, esto es una lucha titánica en la cual deben de converger el esfuerzo de las autoridades, pero también de la ciudadanía. Adelante, general. Sí, aquí es importante, por ejemplo, dar a conocer que nosotros, como policía, más del 50% de llamadas telefónicas al ECU 911 estamos utilizando a los servidores policiales en incivilidades, como por ejemplo retiro de elevadores de la vía pública, escándalos de la vía pública. A veces ahí nos llaman con el fin de que hay en ciertos domicilios de escándalos, el volumen muy alto de la música. Entonces es más del 50%. Y en esos eventos que nosotros actuamos como policía, nos descuidamos muchas veces otro espacio donde ahí aprovechan los delincuentes para cometer robos, asaltos, violaciones, tentativas y hasta muerte violenta. Entonces el rato que la gente haga conciencia y se pongan a libar donde realmente es permitido, dentro de su casa, un espacio autorizado, pero siempre con las limitaciones del caso. Entonces yo les invito a que por favor nos organicemos de los barrios, nos conozcamos entre vecinos. Muchas veces hay esa envidia, esa rivalidad entre vecinos por el celo de que mi vecino tiene más dinero que yo, el negocio de mi vecino está creciendo y mi negocio no crece. Entonces esa envidia, y eso analiza el delincuente, eso analiza él ataca así a ciegas. Él, para atacar un lugar, primero hace la contrainteligencia y ve el sector que es desorganizado, ahí va y ataca, porque sabe que es tierra fértil para él. Pero cuando ve un barrio, un sector organizado, donde la gente se reúne permanentemente y hay esa buena relación, el diálogo positivo, el delincuente automáticamente se aleja y busca otro espacio desorganizado para poder atacar. Entonces, aquí les hago la invitación a la ciudadanía que por favor nos organicemos, seamos más unidos, seamos de una sociedad unida con el fin de poder evitar que se siga cometiendo delitos y que estas personas, que son pocos los malos ciudadanos, se vayan alejando de acá o vayan cambiando su forma de pensar. Fausto Buenaño, general del Estado Mayor de la Policía Nacional y comandante de la zona 8 de esta institución. Gracias, gracias por estos minutos y por siempre tener esa predisposición de dialogar con nosotros. Que tenga un excelente día. Gracias a usted, buenos días. Buenos días.